Tengo el reto que me invitó Daniel a compartir con ustedes, hablar de HIPEC en cáncer epitelial de ovario, que si debe o no ser usado en la práctica clínica. No tengo ningún conflicto de interés para hablar de esto. Básicamente el HIPEC tiene una fundamentación bastante atractiva porque es combinar la quimioterapia intraperitoneal directa más hipertermia, lo que mejoraría la penetración de la droga, mejoraría la acumulación intracelular de los medicamentos, ampliaría el efecto citotóxico, induciría apoptosis, activaría las proteínas de shock caliente, inhibiría la angiogénesis, desnaturaliza las proteínas y podría sobrepasar a la quimioresistencia. Además, que haría un efecto de lavado mecánico. O sea, tiene todo lo que debería tener una terapia local para una enfermedad localmente avanzada como es el cáncer epitelial del ovario. El primer ensayo clínico controlado fue publicado nada más y nada menos que en el New England Journal of Medicine por la doctora Willemien van Driel de los Países Bajos, y es un estudio que nos habló de la utilidad de HIPEC en pacientes que han sido sometidas a quimioterapia neoadyuvante, 3 o 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, y aleatorizó a las pacientes a cirugía de intervalo más HIPEC versus cirugía de intervalo sola. ¿Y qué encuentra? Encuentra respecto al PFS que las pacientes, las que no se hace HIPEC, tienen una recurrencia a los 10.7 meses versus 14 meses para aquellas en las que hizo HIPEC, y eso fue estadísticamente significativo. Pero lo más impresionante del dato es que cuando no se hizo HIPEC en el intervalo, las pacientes tenían una mediana de sobrevida de 34 meses versus más de 45 meses en las pacientes que sí recibieron HIPEC. Esto marcó un punto de inflexión en el conocimiento que teníamos de HIPEC, y a la vez nos hizo repensar la utilidad real que tiene HIPEC en el carcinoma epitelial del ovario avanzado. En el editorial, que es escrito por nuestro buen amigo Oliver Sivanovic del Memorial de Sloan Kettering, aunque por supuesto hace un repaso de todas las bondades del estudio, también habla de las potenciales falencias o sesgos que pueda tener, y explica que un solo ensayo clínico controlado no debiera promover un cambio en la práctica, que necesitaríamos más evidencia a la hora de establecer esto como una práctica habitual, además de su validez externa. O sea, para reproducir estos resultados que obtuvo la doctora van Driel, el centro que pretenda empezar a dar HIPEC en citorreducción de intervalo tendría que haber sido un centro que hubiera entrado al estudio de van Driel, o sea, centros con 15 o 20 años de experiencia en HIPEC y en citorreducción. El estudio tiene algunos sesgos, y probablemente el principal fue que la aleatorización se hizo antes de programar al paciente para cirugía. O sea, el cirujano iba a entrar sabiendo que tenía que hacer HIPEC. La doctora Willemien van Driel, una mujer muy inteligente y muy astuta, pues se dio cuenta que esta es una limitación importante, y planeando el HIPEC-2 Study, que es básicamente en citorreducción primaria, la aleatorización la va a hacer en el momento de la cirugía. O sea, pacientes con cirugía upfront, cuando tengan el R0, en ese momento hacen la llamada al centro aleatorizador, y ahí definen quién le hace HIPEC y quién no. Es probablemente el estudio más importante que vamos a tener en cirugía upfront y HIPEC. Básicamente se ha escrito mucho. Este desafortunadamente es un estudio del doctor Spiliotis que tiene más de 200 citas en la literatura. Este estudio pues no tiene descripción de la estadística que se usó, no define los endpoints, las características de los pacientes están desbalanceadas. Hay otro estudio del doctor Spiliotis que tiene los mismos tiempos de reclutamiento, pero ese otro estudio es retrospectivo. O sea, básicamente esto es un estudio que fue fabricado. Por alguna razón fue publicado en Annals of Surgical Oncology. El doctor nunca respondió las cartas que le mandaron varios personajes relevantes en la literatura en cáncer de ovario. Nunca se tomó el trabajo de contestar. O sea, este es un estudio básicamente para no creerle. Sin embargo, muchas conductas de adoptar HIPEC se basan en el estudio de Spiliotis. Tenemos muchos artículos de revisión, y en muchos de ellos nos hablan de los estudios que, este es un metaanálisis que incluye este de Cascales, que es un retrospectivo. El de Spiliotis lo ponen como si fuera un ensayo clínico controlado, pero no aguanta pues un journal club, porque realmente no pasa el análisis de un fellow de primer año de ginecología oncológica. Y está el estudio de la doctora Willemien van Driel. ¿Qué dicen las guías de manejo entonces? Pues estas son las guías europeas, emitidas en el 2019 en la conferencia. Si ustedes ven, aquí están pues puros
Esta es la alfombra roja de la ginecología oncológica, Ignaz Bernoud, Ignaz Bergot, Andreas Dubois, Yalice Juli, Mansour Misra, está Nicoleta Colombo, está Keta Loruso. O sea, todos los que han escrito de cáncer de ovario están en este meeting. Y los europeos en sus guías de manejo dicen básicamente que para el HIPEC no es estándar de tratamiento en primera línea, con un nivel de evidencia 2, con una fuerza de la recomendación A y con un consenso del 95%. Y en carcinoma ovario recurrente, HIPEC, además de cirugía citorreductora, no ha probado ningún beneficio en estudios diseñados apropiadamente. Y este es con un nivel de evidencia 4 y con un consenso del 100%. O sea, los que más saben de cáncer de ovario dicen que el HIPEC no debe ser usado ni en upfront ni en recurrencia. Las guías de la NCCN lo ponen como alternativa. La quimioterapia intraperitoneal hipertérmica se puede ofrecer en pacientes en la cirugía de intervalo, pero en ninguna parte dice que él es el standard of care o que se tenga que ofrecer en la cirugía de intervalo. Esto es tóxico. Esto produce daño a los pacientes. De hecho, 2 ensayos clínicos controlados, este es del doctor Pommel y este es del grupo de Fabio Martinelli, que acaba de hablar con nosotros del Instituto de Tumores de Milán, fueron cerrados por toxicidad. Ensayos clínicos controlados que fueron cerrados por toxicidad en el brazo de HIPEC. Lo que hacemos en Latinoamérica entonces es irnos a dormir tranquilamente un jueves, el hospital compra una máquina el viernes y el lunes entrante ya somos el supercirujano y empezamos a hacer HIPEC. Porque pensamos que el HIPEC es la máquina y el HIPEC no es la máquina. El HIPEC es un equipo multidisciplinario que decide qué pacientes operan, cómo se operan y quién opera y que tiene que recibir un entrenamiento específico, porque esto tiene alta morbilidad. Esto no es un emprendimiento como quiere ser visto en algunas ciudades de este país, en algunas ciudades intermedias, hacen HIPEC, muy probablemente pondrán una máquina de HIPEC en Firavitoba o en Otanche, en Boyacá. La curva de aprendizaje es una curva muy difícil. Esto es acerca de las complicaciones que pueden tener. Este es Marcelo Deraco, que es uno de los que más ha escrito, tiene más de 90 publicaciones, y Deraco nos dice, ver, yo veo que es que creo que no me abrió la diapositiva como quería que me abriera. Él hablaba que se necesitan para bajar la morbilidad más de 150 procedimientos y para mejorar los resultados oncológicos, más de 180 procedimientos. En este otro dice que la curva es extremadamente larga, que se necesita una centralización y que se recomienda tener un centro por cada 10 o 15 millones de habitantes. En Medellín, pues que es una ciudad de 3 millones de habitantes, hay 2 o 3 sitios donde se hace HIPEC. Seguimos con este tema. Este es uno de las revisiones que se han hecho de Andrea Jewell, que ella fue fellow del Memorial, donde se hace un recuento de los ensayos clínicos que están en curso. Estos que están en rojo son los fase 3. Aquí hay un español, aquí está uno chino, aquí está un ítalo-germano, otro de España, otro de Bélgica y otro de Estados Unidos. El año antepasado salió el ensayo clínico prospectivo fase 2 de Oliver Ivanovic del Memorial Sloan Kettering, básicamente en recurrencia de pacientes con enfermedad platino sensible, pacientes que llevaban más de 6 meses de haber terminado su tratamiento, fueron aleatorizados, el cálculo muestral les dio para 98 pacientes, de ellos 49 recibieron HIPEC, la citorreducción completa se alcanzó en más del 80% de las pacientes y en el de la citorreducción y 94 en el de HIPEC se hizo casi 40% de resección intestinal comparado con 65% en el brazo de HIPEC. No hubo mortalidad perioperatoria y no hubo diferencia en el uso de ostomas, duración de la hospitalización o toxicidad postoperatoria. Y básicamente se siguieron una mediana de casi 40 meses. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el PFS, la mediana de PFS en HIPEC fueron 12 meses contra 15 meses en citorreducción. Y la sobrevida mediana en HIPEC fueron 52 meses versus 59 meses. No diferencia. O sea, no encontró en este diseño prospectivo, fase 2, el único publicado a la fecha en pacientes con recurrencia platino sensible, no encontró utilidad para HIPEC, uno de los centros que más HIPEC hace en los Estados Unidos. Estas son las gráficas para PFS y para overall survival del estudio de Oliver Ivanovic. Entonces, este estudio no soporta el uso de HIPEC en este escenario específico de pacientes. Obvio, menos en enfermedad platino resistente.
¿Qué más hay nuevo? Entonces salieron cosas que estábamos esperando. El estudio de LIM, que fue publicado como abstract en ASCO del 2017, se publicó recientemente. Esto tiene 2 meses de publicado. Se publicó en JAMA Surgery. Se aleatorizaron 184 pacientes. Teníamos 92 en el brazo de análisis de intención de tratar y 92 en el brazo de intención de tratar. Es un estudio para pacientes que se les hizo citorreducción, ya fuera upfront o intervalo, citorreducción sola, contra citorreducción más HIPEC, ya fuera upfront o intervalo. Y el cálculo del tamaño muestral se hizo así, combinado. Pues entonces este es un estudio negativo. Miren, el hazard ratio es 0.88, pero el intervalo cruza la unidad para progression free survival, juntando todas las pacientes. Y aquí el hazard ratio es 0.87, pero de nuevo cruza la unidad, o sea, no hay diferencia en administrar HIPEC o no administrar en pacientes que son sometidas a citorreducción, ya sea primaria o citorreducción de intervalo. Los autores hacen un análisis post-hoc y les quiero recordar que post-hoc significa que no fue planeado. O sea, cuando usted ya tiene los datos, va donde su estadístico y le dice, bueno, busque alguna cosita pues para que mostremos que nos dé alguna diferencia. Y entonces compara, este es Progression Free Survival en pacientes que van a cirugía citorreductora primaria, ninguna diferencia. Y Overall Survival en pacientes que van a cirugía primaria, Primary Walk-in Surgery, no hay ninguna diferencia. Pero en el análisis no planeado, encuentran que hay una diferencia en PFS y en Overall Survival para las pacientes que reciben quimioterapia en adyuvante. O sea, encuentra lo que ya encontró Vandriel en un estudio diseñado específicamente para eso. Replica ese hallazgo, pero lo replica en un análisis no planeado. Este estudio de LIM debe considerarse un estudio negativo para HIPEC en el escenario. Sin embargo, ellos empiezan su discusión diciendo que el HIPEC puede aplicarse en cirugía de intervalo basándose en un análisis post-hoc. Cada vez que ustedes vean que las conclusiones se basan en análisis post-hoc, duden de la validez de ese estudio. Ese estudio no tiene ninguna validez externa, porque un análisis post-hoc en un ensayo clínico controlado no significa absolutamente nada. Ya nos pasó con el Uterus 11 y aquí nos quieren meter este otro golazo. Al final terminan diciendo que realmente, según el diseño del estudio, el HIPEC no tiene ninguna utilidad en este escenario clínico particular. Y este es el otro estudio que salió que también estábamos esperando, el estudio español, básicamente es cirugía citorreductora con o sin HIPEC después de quimioterapia en adyuvante, un ensayo clínico controlado del doctor Pedro Cascales, que es un cirujano oncólogo que tiene un largo historial de publicaciones en HIPEC, y ellos hacen el cálculo de tamaño muestral, van a reclutar pacientes durante 48 meses, 4 años. Aquí miren cuál es el delta que quieren para ver que hay una diferencia del 20% y necesitan 126 pacientes, 63 por brazo. Cuando nos muestran la gráfica del estudio, ellos tienen 36 pacientes en el grupo de cirugía contra 35 pacientes en el grupo de cirugía más HIPEC. O sea, tienen 71 pacientes, pero requerían 126. No reclutaron 44% de la muestra y no lo hicieron básicamente porque salió el estudio de la doctora Vandriel. Y la doctora Vandriel, como está en el New England y como es un ensayo clínico controlado y como es un fase 3, entonces el Comité de Ética Médica de Investigación les dijo, paren ya esto. Así que no voy a hacer ningún comentario de un estudio que pierde el 44% de la muestra antes de ser publicado, porque cualquier resultado que muestren no es válido de acuerdo a la interpretación que hacemos basándonos en el método científico y en cómo se interpretan los ensayos clínicos. Hay varias revisiones y esta es una de la doctora Auer, donde nos dice, tiene este párrafo, que hay insuficiente evidencia para recomendar HIPEC en cirugía primaria por fuera de un ensayo clínico controlado. Para pacientes con enfermedad recurrente, no hay evidencia para recomendar el uso de HIPEC por fuera de un ensayo clínico controlado. La única evidencia que hay, si es que hay alguna, es basada en un único estudio de la doctora Wilhelmine Vandriel, que tiene algunas limitaciones, pero que la guía europea y la guía americana lo utilizan como recomendación siempre y cuando sea un estudio con experiencia en HIPEC y por validez externa que los centros que lo están administrando en cirugía de intervalo hayan entrado en el estudio de la doctora Vandriel. O sea, que una persona que empezó a hacer HIPEC en Villavicencio hace 2 meses no va a obtener los mismos resultados dando HIPEC en intervalo que los que tuvo el estudio de la doctora Wilhelmine Vandriel. Entonces, el HIPEC en cáncer de ovario
no está aprobado como estándar para ninguna guía internacional, excepto para cirugía de intervalo. Se ofrece como estándar cuando de lejos no lo es. No hay declaraciones formales de que no es permitido fuera de ensayos clínicos controlados. La mayoría de los artículos los escriben cirujanos generales, la mayoría de los artículos incluyen mesotelioma, neoplasia pendicular de bajo grado, pseudomesoma peritoneal, etcétera. Muchos de ellos no son especializados en cáncer epitelial de ovario, se mezclan resultados con otras patologías, son escenarios bastante heterogéneos, son diferentes protocolos y se han cerrado 2 ensayos clínicos por toxicidad. Puedo añadir que la morbilidad severa puede alcanzar el 30%. Una de cada 3 pacientes va a tener morbilidad severa. La curva de aprendizaje es bien empinada y se requiere un número grande de casos. Las pacientes deberían estar conscientes de la falta de nivel 1 de evidencia, excepto tal vez la cirugía de intervalo. Las aseguradoras y los actores del sistema tienen que comprender que no hay seguridad cuando se aplica el HIPEC por fuera de los escenarios. No debería ser ofrecido por nadie, fuera de un ensayo clínico controlado. Y lo que termino diciendo siempre cuando hablo de cáncer epitelial del ovario, desafortunadamente esta es una enfermedad a la que llegamos tarde y es la mayor razón por la que hacemos lo que hacemos, porque nosotros somos capaces de hacerlo. Por eso hacemos introducciones masivas, bajamos diafragmas, bajamos la cola del páncreas, el vaso, peritonectomías totales, hemicolectomías, hilotransversostomías, etcétera, porque somos capaces de hacerlo. A pesar de que hay 4 ensayos clínicos controlados que demuestran equivalencia entre la cirugía upfront y la quimioterapia en ayudante, estamos haciendo el 5. Entonces, tenemos que preguntarnos si lo que hacemos es lo que realmente los pacientes necesitan. Entonces, esto no es un emprendimiento. Recuerden que no es un emprendimiento. Podemos lesionar pacientes haciendo HIPEC por fuera de las condiciones para los que está aceptado en la literatura.